¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos esperando unos minutos mientras siguen ingresando en sala. Bueno, de momento les comento que el archivo en PDF de la presentación de la clase de ayer Buenas tardes, licenciado. ya está en el disco compartido. Buenas tardes, Tati. Vamos a guardar un par de minutos, ¿sí? Muchas gracias. Mientras esperamos un par de minutos más, recordarles que la presentación del día de ayer ya se encuentra en formato PDF en el disco compartido. Igual que hoy día, cuando acabemos la clase, unos minutos luego ya voy a subirle la presentación, por favor. ¿Sí? Entonces aguardamos unos minutos más. Gracias. Yo creo que es más que suficiente. Me confirman si se puede ver la pantalla, por favor.
Se puede ver. Ingeniero, se puede ver. Sí, se puede ver. Muchas gracias. Bueno, entonces, continuando con nuestro curso y teniendo en cuenta de que aún nos encontramos dentro del primer eje en el que hemos dividido este curso. Recuerden que lo hemos dividido en 4 ejes o 4 unidades. Hoy día concluimos la unidad 1 o el eje 1, donde estamos viendo una parte introductoria y fundamentos. Y es verdad que hemos estado corriendo mucho, pero ahora todos los conceptos que hemos estado viendo, quizás viéndolo de pasada o algunos ya conocen, los vamos a ir reforzando durante las siguientes unidades. ¿Sí? Respecto a las actividades, bueno, yo creo que nos vamos a basar más en las plataformas, en las herramientas que tenemos online. Y no podemos hacer mucho en esta parte, en esta unidad de introducción, porque justamente estamos conociendo, estamos viendo recién algunos conceptos. Como un tema 3 o último tema de la unidad 1, el día de hoy vamos a ver las teorías del aprendizaje y la diversidad. Eso es bastante breve. Solamente lo vamos a dividir en 2 puntos. Estos 2 puntos pueden tener... Ya, este tema lo vamos a dividir en 2 puntos, que van a ser los conceptos y poder conocer estos modelos que estábamos ya adelantando. El conductismo, cognitivismo, el constructivismo y también una parte más real o aplicada, que es el socioconstructivismo. Aparte de esto, vamos a hablar un poco de la diversidad y las preferencias de aprendizaje. A esto, vamos a iniciar primero haciéndonos algunas preguntas o recordando esto, que la educación moderna enfrentan dobles desafíos o un doble desafío. Es decir, tenemos la misión de transmitir el conocimiento que es cada vez más complejo. Y también es importante saber que es para una población estudiantil con una diversidad sin precedentes. Es decir, ahora no solamente se trata del aprendizaje, sino de la diversidad de los estudiantes que llegamos a tener. Dentro de estos tenemos o podemos considerar en la diversidad los conocimientos previos. Los conocimientos previos, es decir, cada estudiante llega con un bagaje único de comprensiones, con conceptos erróneos y creencias. Esto nos llega conjuntamente con los estudiantes. También tenemos contextos culturales, donde las prácticas culturales y lingüísticas moldean la forma en que los estudiantes interactúan con la información. Y también con lo que estamos lidiando ahora, hoy en día, en la parte de la docencia, son las identidades y experiencias. Factores como la vulnerabilidad al estereotipo pueden impactar drásticamente en el rendimiento. Entonces, acá debemos preguntarnos cómo realmente diseñamos las experiencias de aprendizajes para que los estudiantes puedan justamente tener esa recepción de la información, sabiendo que son todos diferentes. Entonces, debemos considerar de que no se trata solamente de que unos aprenden viendo y otros escuchando. Hablamos de diferencias profundas, lo que ya saben, su cultura, sus experiencias, incluso cómo son los estereotipos sociales que afectan su rendimiento. Entonces, para esto estamos introducción a que se necesita un buen plano para construir sobre ese terreno diverso. A este terreno me refiero con el conocimiento que se va a implementar a los estudiantes, ¿no? El aprendizaje. Con esto vamos a entrar al primer modelo o paradigma. De esto vamos a tratar mañana, por favor, no se preocupen. ¿Por qué lo llamamos paradigma o modelo? No hay ningún problema. Pero iniciamos con el conductismo.
Como una idea central, esta tiene que el aprendizaje es un cambio observable y medible en la conducta, el resultado de la asociación entre un estímulo y una respuesta. Es decir, esta metodología, este modelo, el conductismo, relaciona o enfoca a la mente como una caja negra, donde básicamente no nos interesa lo que hay en la caja negra, no nos interesa descubrir lo que hay en la caja negra, simplemente impartir los estímulos y tener una respuesta, transmitir la información y evaluar si esta información ha sido recibida. Y para esto normalmente tenemos dos mecanismos. Está el condicionamiento o el mecanismo clásico que es de Pavlov, donde asocia o realiza una asociación de estímulos. Perro, campana. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, imagínense que el perro normalmente se saliva al oír la campana. Esa relación, ese tipo de relaciones con este mecanismo y condicionamiento. El otro mecanismo es el condicionamiento operante de Skinner, donde la conducta se moldea por consecuencias. Acá tenemos el refuerzo y castigo. Es decir, si recibo premio, repito. Y si me equivoco, tengo un castigo y evito. Entonces, el conductismo se maneja bajo estas dos condiciones. Y dentro de este modelo, el conductismo, la manera más eficaz de impartir las instrucciones son mediante 4 pasos. 1, los docentes presentan el material en pequeños pasos. 2, los estudiantes responden de forma activa. 3, los profesores, los maestros, los docentes dan una retroalimentación inmediatamente. Y 4, los estudiantes aprenden a su propio ritmo. Entonces nos damos cuenta que esto es básicamente, o podemos considerar como un primer plano, una primera capa para el aprendizaje. Pero hablemos un poquito más ya de la práctica de la acción. Bueno, como aplicaciones pedagógicas, se puede decir que el conductismo es una instrucción programada, donde el material sí se va a dividir en pequeños pasos y el estudiante debe dar una respuesta correcta para avanzar. También tenemos objetivos conductuales, donde definen el aprendizaje en términos de conductas observables y medibles. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de dado 8 problemas de suma de fracciones, los estudiantes anotarán las sumas correctas de al menos 7 problemas. Es decir, si yo les voy a dar 8 problemas, con al menos 7 problemas los estudiantes van a aprender. A eso me estoy refiriendo. Y también cuenta con los sistemas de refuerzo, donde se realiza el uso de recompensas, los puntos, fichas, elogios, etcétera, para incrementar la frecuencia de conductas deseadas. Es decir, estamos premiando si tenemos una buena recepción o una buena reacción por parte del estudiante. Espero estar dejándome entender. Y podemos sintetizar justamente los roles dentro de este modelo. Acá hablamos de que el docente tiene un rol de transmisor únicamente y el estudiante tiene un rol de receptor. De momento los vamos identificando de esta manera. Bien, hemos hablado que también tienen condicionamientos y otros mecanismos, ¿verdad? Ahora, perdón, mil disculpas, estoy empezando a resfriar. Este modelo tiene sus fortalezas y sus limitaciones y es importante que las podamos conocer. ¿Cuáles son? Dentro de sus fortalezas del conductismo tenemos la claridad y la medición, es decir, facilita la definición de objetivos y la evaluación del aprendizaje en tareas específicas. Es bastante puntual y medible. Tenemos eficacia en habilidades básicas, es decir, es muy útil para la memorización y la automatización de procedimientos y el aprendizaje de conductas motoras. Es muy útil este modelo.
También contamos cómo fortalece el fundamento del diseño instruccional, es decir, principios como la retroalimentación inmediata y la práctica activa siguen siendo fundamentales. Pero también contamos con limitaciones dentro de este modelo. Es decir, contamos con una visión reduccionista, es decir, ignoramos procesos mentales, porque recuerden, yo les había dicho que este modelo, en una manera bastante sintética de poder expresarlo, eh, menciona o considera el cerebro como una caja negra, donde no lo estamos desarmando, no estamos viendo qué pasa dentro. Simplemente estamos dando los estímulos, el conocimiento y queremos obtener respuestas mediante evaluaciones y demás, ¿verdad? Entonces tenemos esa visión reduccionista. Tenemos una motivación extrínseca, perdón, donde el énfasis es las recompensas externas y puede esto dañar la motivación intrínseca, pero aún así podemos motivar a que el estudiante siga memorizando y dándonos las respuestas que nosotros deseamos, ¿no? Como docentes. Cuenta con una transferencia limitada. El aprendizaje está a menudo ligado al contexto específico en el que fue reforzado, dificultando su aplicación en situaciones nuevas. Es decir, es tan memorístico que no permitimos que este conocimiento, esta información pueda ser adecuado a nuevas situaciones o diferentes situaciones. Hablando nuevamente de la caja negra, ahora nos podemos presentar o nos podemos preguntar con este modelo, ¿qué ocurre dentro de la caja negra? Entonces, la incapacidad de conductismo para explicar estos fenómenos como la comprensión nos conduce al nuevo modelo, que sería la segunda etapa. Entonces, yo lo estoy presentando como etapas, como capas, y eso también pueden ser independientes o complementarias. Tenemos el modelo del cognitivismo. Normalmente ya podemos entender esto dentro del mismo gráfico que les había mostrado, ya es como un cableado. Si se dan cuenta, es un segundo avance del aprendizaje. Como su idea central, podemos hablar de que el aprendizaje es un proceso mental. Bueno, es el concepto que tiene ya este modelo. El aprendizaje es un proceso mental interno y activo, adquisición, organización, almacenamiento y recuperación de información. Es decir, este modelo ya está tratando y está hablando mucho más sobre lo que sucede dentro del cerebro, ¿verdad? A diferencia del conductismo. Nos dice acá que la mente se concibe como un procesador de información análogo a una computadora. Su enfoque va más centrado en el cerebro. Bueno, o un poco más centrado en el cerebro. Entonces, tenemos acá como un diagrama básico del cognitivismo, tenemos la entrada sensorial o el estímulo, la memoria del trabajo y el objetivo de la información o el aprendizaje, situarlo en la memoria a largo plazo. Y pueden recordar, ayer hablé justamente con ustedes respecto a dos calificaciones o catálogos o clasificaciones que tenemos de la memoria. Lo habíamos catalogado en dos tipos. Tenemos la memoria a corto plazo, donde tenemos trabajos de capacidad bastante limitada, y ahí aplicábamos algo que lo llamábamos el chunky. Y otro era la memoria a largo plazo, donde era una capacidad virtualmente ilimitada, donde almacenamos el conocimiento de forma organizada y estructurada. Entonces, el objetivo del cognitivismo es justamente centrar toda la información dentro de la memoria a largo plazo. Hasta acá estamos bien. ¿Tiene alguna consulta? ¿Podemos avanzar? Creo que alguien encendió su micrófono. Tranquilos, ¿no? Yo tengo una puntualización que quisiera hacer. Adelante, mi turno. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. ¿Sabes qué? Lo que creo que me parece que hay que puntualizar es lo siguiente. Cuando Watson, Skinner o Pavlov publicaron sus trabajos sobre psicología conductista, ¿no? Ellos
En verdad, en sus trabajos originales, en Psychology as Behavior View, o About Behaviorism, o Conditional Reflex, en esas obras, ellos no estaban proponiendo lo que ordinariamente se comprende como educación conductista en el campo de la educación. Entonces, bueno, la vez que he revisado yo los libros de Skinner, Skinner incluso tiene un artículo bien famoso publicado en uno de sus libros. Tiene un libro que se titula, pucha, no tengo la memoria ahorita, pero tiene un libro en el que Skinner corrige, ¿no?, esta comprensión de que pareciera que hay una teoría conductista de la educación, ¿no? Skinner dice, lo único que nosotros quisimos hacer es producir una teoría que explicara positivamente la conducta de las personas, ¿no? Pero de ahí, digamos, a que uno considere que su teoría es una teoría educativa, actúa con los... Eso no hay. Entonces, creo que esa es muy importante porque No se te escucha bien. hay algún micrófono abierto. Oscar no tiene abierto su micrófono, por favor, Oscar. Bueno, creo que no se escucha. Adelante, Víctor, por favor. Entonces, lo que decía es que estos autores del conductismo, en sus libros originales, bueno, no sé si los habrán revisado, ¿no? En los libros originales ellos presentan una psicología conductista, pero en el sentido de una teoría que intenta explicar positivamente la conducta de los seres humanos al margen de su conciencia, al margen de los valores, etcétera, etcétera. Pero en los libros que ellos han escrito no hay una teoría educativa, o sea, no es que ellos hayan escrito una teoría acerca de cómo un profesor tiene que educar a un joven, a un niño, etcétera. O sea, eso no hay. Lo que me parece que ahí habría que hacer es deslindar la teoría psicológica del conductismo de lo que ha ocurrido en educación, ¿no? Y comprendo que en educación hace, no sé, 60 años atrás, un profesor premiaba a un estudiante porque había logrado cierto tipo de desempeño, ¿no? Y castigaba a otros porque, bueno, no habían logrado esos desempeños, ¿no? De pronto hay alguien que dijo que eso era conductismo, pero en verdad no tiene que ver con el conductismo en teoría, ¿no? Inclusive yo decía que Skinner tiene un documento que se llama Manifiesto del Conductismo, donde aclara que todo lo que se dice es que es educación conductista no tiene nada que ver con sus teorías, ¿no? Entonces yo quería hacer ese comentario. Es más o menos lo mismo que pasa con la teoría, parte de la teoría cognitivista, por ejemplo, caso Ausubel. Alguien comienza a hablar del aprendizaje significativo acá, allá, pero todo lo que se dice en verdad no tiene correspondencia con lo que Ausubel ha escrito en psicología educativa. Además, en español solamente hay una traducción de ese libro, y no sé si digamos, en Bolivia se haya leído el libro, ¿no? Hay una edición que es la de Trillas, de 1978, y de pronto todo lo que se dice sobre una y otra cosa no coincide con las fuentes originales, ¿no? Entonces, por ahí tal vez habría que hacer un deslinde entre lo que realmente han propuesto Watson, Skinner, Pavlov, ¿no? Y lo que ocurre en la educación, ¿no? Eso es lo mismo que pasa con el constructivismo, lo mismo que pasa con el cognitivismo, por ejemplo, ¿no? Muchos relacionan cognitivismo a conocimiento, pero Piaget ya había dicho que en verdad no tenía mucho que ver con eso, no tenía que ver con otro tipo de presupuesto que estaba relacionado a la configuración del concepto en los niños, ¿no? Claro, un niño es cognitivista cuando llega a tener conceptos, ¿no? Antes de eso no es cognitivista, ¿no? Pero solamente ese comentario, estimado Ariel. No, no, Víctor, yo te agradezco más bien, porque tú estás profundizando justamente lo que estamos viendo de manera superficial en este curso. Y tienes razón en todo lo que dices, ya que justamente estas obras de arte, estas obras de Skinner, Pavlov, Vygotsky, justamente más se inclinan y refieren a la parte filosófica y psicológica.
Y recién de estos paradigmas, sí, paradigmas, son paradigmas. Es que se adapta y se obtienen los modelos académicos, los modelos de aprendizaje. Es verdad que puede decir ya justamente las obras respecto al cognitivismo o conductismo, puntos contrarios a lo que nosotros entendemos. Entonces, mañana vamos a ver la diferencia justamente cómo es que tenemos el cambio o la adaptación de un paradigma con una corriente filosófica, pensamientos ya estructurados y bien establecidos, adaptados a un modelo de aprendizaje, Víctor Hugo. Te agradezco por tu aporte. Y es importante también saber eso, ¿no? De que pese a que parta por el nombre, no siempre va a corresponder con todo lo que realmente tiene elementalmente el origen, en este caso del conductismo, ¿no? Pero es así como se ha ido adaptando solamente para el modelo de aprendizaje. Es por eso que existe una diferencia o un paso, un cambio de paradigma a modelo educativo. Obviamente el paradigma es previo, como una idea que puede ser analizada, una teoría, y es justamente lo que tú estabas hablando, Víctor Hugo. Y ya luego, adaptando, haciendo recortes, modificaciones y adecuaciones, tenemos los modelos educativos. Muchas gracias, Víctor Hugo. Gracias por el aporte. Licen, disculpe. ¿Sí? Adelante. Carolina, ¿puedo hablar? Claro, Carolina, adelante. Discrepo con el que ha antecedido, porque no sé de cómo es la percepción del conductismo, ¿no? Pero ellos sí son conductistas, porque parten de la conducta. Porque, por ejemplo, Pablo habla él hace un estudio, ¿no? Referente a lo que es la conducta, pero por asociación. Y el otro es premio y recompensa. Entonces, ambos sí son el conductismo. Sí, Y sí, aquí se sí. dice conductismo, se dice a la conducta, ¿no? Ahora, hay otra forma de ver, ¿no? El conductismo ya vamos a decir, en la práctica distorsionada, que siempre hemos visto el conductismo con solamente castigo, digamos, que la letra entra con sangre, ya se llevó a otras terminologías, pero ambos son conductistas, solo eso. Gracias. En esencia, básicamente esos dos mecanismos o estos dos acondicionamientos que estamos mencionando llegan a ser conductistas. Pero si realmente vemos el origen y la parte justamente de las teorías y las ideas, como menciona Víctor Hugo, podríamos encontrar bastantes discrepancias, Carolina. Yo pienso que también tiene razón, siempre es importante mencionar un poquito más a fondo los orígenes, ¿verdad? Me encantaría, con gusto, eh, empezar a hablar un poco más. Y sí, los vamos a ir desglosando, no hay problema. Pero en esencia, este no es el foco del curso. Te agradezco, Víctor, te agradezco, Carolina, por los aportes. Muchas gracias, en serio. Buenas tardes. Hola. Andrea, adelante. Buenas tardes. Bueno, la clase es bastante corta, hay gente bastante preparada, tiene bastantes conocimientos, somos diferentes profesionales en diferentes áreas, lo cual queremos aprender de usted como docente, no queremos aprender de otras personas, lo cual es muy importante los aportes que tienen, pero después de la clase, no interrumpir al docente porque ya sabemos que saben mucho y es muy fatigante que todo el rato quieran aportar, pero bien por ellos, ¿no? Pero hay gente, me incluyo como yo, que no sabemos que hemos entrado a ese curso para aprender, para capacitarnos. Y me gustaría que por favor usted pueda cortar eso, porque usted les está dando mucha libertad, mucho tiempo y la clase se reduce y luego tenemos que estar acelerando y no está bien para los que queremos aprender. Te agradezco, Andrea. Bueno, pero también es bueno a veces tener esos comentarios, ¿no? Al final es bueno escuchar las ideas. Pero respecto al tiempo, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Créanme que es bastante corto, entonces se nos va el tiempo ahí. Pero ya es la tercera clase, nos estamos adecuando y cada vez nos estamos manipulando un poquito más, nos estamos adecuando, ¿sí?
Entonces voy a ir de corrido, no se preocupen. Al final voy a aceptar las participaciones puntuales y voy a ir registrando los nombres. Entonces ya vamos a abrir espacios luego para que podamos aportar, compartir ideas y a tener debates. ¿Les parece? Continuemos entonces, por favor. Gracias. Que esto no se vuelva un ring, perdón. Continuemos. Ay, Adelante. tampoco es... El micrófono. Ay, perdón. Gracias. Continuando con el cognitivismo. Tenemos los esquemas y la carga cognitiva, es decir, nuevos conceptos que aplican a este modelo. Primero podemos definir qué es la carga cognitiva. Es algo muy importante que lo vamos a ir viendo y es en específico en este curso. La carga cognitiva es básicamente la cantidad total de esfuerzo mental que se utiliza en la memoria de trabajo. Un diseño instruccional eficaz busca minimizar la carga cognitiva irrelevante para que el aprendiz pueda dedicar sus recursos a construcción de esquemas. Es decir, empezar a filtrar y tener solamente la información que realmente empieza. Porque como nosotros sabemos o como conocemos en algunas series, tenemos episodios de relleno, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca optimizar. Realmente filtrar y tener la mayor cantidad de conocimiento real y que aporte dentro de nuestra carga cognitiva. Como un ejemplo, dentro de estos conceptos, podemos volver a tocar el tema del ajedrez. Aquí hablamos, por ejemplo, de que los maestros de ajedrez pueden recordar básicamente la posición de las piezas de un tablero de juego real mucho mejor que los novatos. ¿Y esto es por qué? Porque conocen bien las posiciones y ya, como anteriormente vimos, saben de estrategias, de jugadas, etc. Pero si en una ocasión podemos llegar a poner un tablero ordenado aleatoriamente, podemos ver que el conocimiento, tanto experto como novato, van a ser similares. ¿Por qué? Porque no parten de un orden, no parten de una estructura. Entonces, ¿a qué nos vamos con esto? Que justamente el experto no sabe más, no es que sepa más, sino nos prueba que los maestros o los expertos recuerdan mejor las posiciones reales porque tienen esquemas. A eso me refiero. Tiene una metodología esquematizada para sus jugadas. Mientras que el novato no. Y una vez que tengamos este escenario, vamos a ver que los dos están a la par. Bueno, hablemos también como el cognitivismo en la práctica educativa. Acá vamos a ver también hablar del rol del docente y el rol del estudiante. Pero también mencionamos, por favor, dentro de este modelo, las aplicaciones pedagógicas. Es decir, hablamos de organizadores avanzados, mapas conceptuales, fragmentación, el chunking, que lo vamos a seguir viendo. Es una agrupación de unidades significativas o localización de información para poder retener en la memoria a largo plazo y las estrategias mnemotécnicas. Es decir, tenemos todas estas herramientas que nos permiten esquematizar, estratificar el conocimiento y pueda ser retenida dentro de la memoria a largo plazo. Como punto sintético o resumen, decimos que el rol docente dentro del cognitivismo puede ser mencionado como un organizador de la información y el rol del estudiante es ser un procesador activo. Es por eso ya que en su idea central del cognitivismo habla bastante acerca del proceso mental interno que tenemos. Y bueno, con esto ya tenemos una base, un plano, un cableado. Es importante ya dar un avance un poco más estructurado al aprendizaje, a la información, al conocimiento. Y después de esto podríamos ingresar a otro modelo, que es el constructivismo. Como constructivismo, tiene su idea central en el conocimiento, diciéndonos de que no es una entidad objetiva que se transfiere, sino una construcción personal y activa en cada individuo, que se elabora a partir de sus experiencias y sus conocimientos previos.
El aprendizaje es un cambio en el significado construido por el aprendiz. Ya hablamos de otro autor influyente dentro de este modelo, Jean Piaget, que se enfoca en la construcción individual de conocimiento a través de la interacción del mundo. ¿Qué conceptos claves tenemos dentro de este modelo? Tenemos la asimilación, la acomodación y el equilibrio. Entonces, ¿a qué nos estamos yendo con esto? Ya no solamente es una secuencia que podemos seguir con una ruta lógica de un sí o un no, o tratar solamente un proceso. Estamos viendo un esquema un poquito más elaborado, donde tenemos que tomar varios aspectos, donde tenemos que integrar la nueva información en esquemas existentes que tengamos de información, donde tenemos que modificar esos esquemas y agregar este nuevo conocimiento que tengamos, y justamente el de seguir aprendiendo y tener esa motivación continua. Esta es una idea resumida del constructivismo. Y nos pasamos a una parte ya más real y aplicada, que se llama el socioconstructivismo. Entonces, el socioconstructivismo, como una idea central, tiene el desarrollo cognitivo y el aprendizaje, siendo estos fundamentales o fundamentalmente procesos sociales, porque ya ayer habíamos hablado de que el aprendizaje justamente viene muy influido por el entorno. En este contexto sería el entorno social. Las funciones mentales superiores se originan en la interacción social y luego son internalizadas por el individuo. El aprendizaje no solo no solo es individual, es co-construido, es decir, colaborándose con todo su entorno, ya sea por la familia, los docentes, tutor, el mismo medio, la cultura y otros temas más. Como principal e influyente tenemos a Vygotsky, donde nos dice que se debe asignar una mayor importancia al entorno social como un facilitador del desarrollo y del aprendizaje. Clave, vamos ahora a tratar y vamos a seguir tratando la zona del desarrollo próximo. Un poquito de que en una representación esquemática, lo que nosotros sabemos o lo que el estudiante llega a saber es justamente el núcleo. Y tenemos una tercera capa en lo que no puede hacer. Entonces, en este sector intermedio es lo que normalmente se define como la zona de desarrollo próximo. Y es donde los docentes, los profesores, los tutores tienen que actuar, disminuir esta gran brecha mediante distintas estrategias. Y para esto también se usa algo muy importante que se llama el andamiaje, el scaffolding, donde es básicamente un apoyo temporal, pudiendo ser pistas, recordatorios, motivaciones, etcétera, que se proporciona por el experto, es decir, por el docente, el par o el tutor. Esto con el fin de poder ayudar al aprendiz a completar una tarea dentro de la ZDP, de la zona de desarrollo próximo. Entonces, son apoyos que se dan dentro de esta zona para que el estudiante pueda lograr su objetivo de aprender y llegar a lo que no puede conocer. Tenemos que mencionar que esto es netamente temporal, no puede ser todo el tiempo como un andador estudiante. El objetivo es obtener la autonomía del estudiante. Estoy presentando de esta manera el constructivismo, cognitivismo, conductismo y por último el socioconstructivismo. Es justamente para darles un mejor panorama de lo que es el conocimiento en el aprendizaje. Es justamente esta secuencia de etapas. Para poderlo entender mejor, tenemos ahí el gráfico. Estamos empezando por el conductivismo, donde básicamente una metáfora del aprendizaje es la formación de hábitos, que se ha discutido bastante. Andrea, Carolina, Víctor Hugo. En síntesis, es una formación de hábitos. ¿Cuál es su foco principal? Ser una conducta observable. Posteriormente a esto, por eso yo también voy muy de la mano con los docentes que aún sigo aprendiendo, que durante una carrera, analizando una malla curricular, el modelo educativo
el modelo de aprendizaje va variando, va evolucionando, pero siempre nos basamos, iniciamos por el conductismo, porque partimos con pocas ideas, con poco conocimiento respecto a una carrera, por ejemplo. Entonces, con esto van desarrollando distintas asignaturas que se van acomodando a los otros modelos, como es el cognitivismo, constructivismo. Ahí tenemos los laboratorios, por ejemplo, en mi caso, tenemos las prácticas industriales. Entonces, de esa manera se va desarrollando. Yo creo que este cuadrito es bastante explícito para todos, ¿no? Para que podamos entender de una manera más rápida cuáles son los modelos y los objetivos educativos. ¿Estamos bien? Yo creo que es un bonito cuadro este, ¿no? Sí, doctor. Es muy Está bien. completo. Ajá. Es bastante sintético, puntual y yo lo veo bastante útil. Nos da un mejor panorama de los modelos que hemos visto. Entonces, como segundo y último punto, lo vemos de manera breve, la diversidad en el aprendizaje. Acá tenemos que saber que el docente ya no es un transmisor, es un facilitador. Dijimos que es un facilitador que va a operar dentro de esta zona. El objetivo del docente, del tutor, del par, es trabajar en esta zona para achicarla, eliminarla, y el estudiante puede llegar a lo que no conoce, a lo que no sabe. Justamente mediante esta metodología, normalmente. No se preocupen, lo vamos a seguir tocando y expandiendo lo que es el andamiaje, el scaffolding. Pero con esto también tenemos que saber el estudiante, es muy importante considerar esto, que el estudiante viene con conocimientos previos y falsas creencias. Ya dijimos que sería un error ignorar esto, porque al ignorar esto y darle aún impartir mayor conocimiento puede generar un aprendizaje desviado o equivocado. Entonces, tenemos que saber que los estudiantes construyen un nuevo conocimiento sobre la base que ya saben. Y nuevamente les menciono que ignorar sus ideas iniciales puede llevar a comprensiones muy diferentes a la que el profesor pretende. Entonces es muy importante, por favor, que no ignoremos. Tratemos siempre de indagar hasta dónde saben, cómo saben. Para eso están los diagnósticos y las pequeñas pruebas que normalmente hacemos, ¿no? Y podamos corregir esos conocimientos. Dentro de la diversidad debemos tomar muy en cuenta las prácticas culturales, ya que la cultura influye en los patrones de comunicación y sus estructuras de participación. Acá justamente lo estamos viendo en el curso que estamos teniendo. Estamos tratando de mediar todo y que todo pueda ser de una manera muy fluida. Otro punto que debemos tomar muy en cuenta dentro del contexto socioeconómico es el contexto socioeconómico y el capital social, perdón. Es decir, el acceso a recursos y redes sociales fuera de la escuela tiene un impacto significativo en el desarrollo de aprendizaje, ya que es importante que tomemos esto en cuenta. Justamente en qué se están abocando los estudiantes, cómo es que están teniendo ese entorno social. Entonces, esos tres factores son los que se deben tomar en cuenta dentro de la diversidad del aprendizaje o del aprendiz. Con esto estamos terminando, pero vamos a hacer una pequeña actividad. ¿A qué se refiere esta actividad? He hecho una pequeña tablita con los 4 modelos que hemos visto hoy. Tenemos el conductismo, cognitivismo, constructivismo y socioconstructivismo. Acá tenemos fundamentos puntuales y me gustaría que vayamos participando haciendo un caso. Es decir, vamos a trabajar todos en conjunto, teniendo participaciones de una persona por cuadro, por celda, es decir, para el caso 1, por ejemplo, matemáticas. Vamos a hablar una persona refiriéndonos cómo podríamos iniciar dentro del conductismo y vamos a ir avanzando dentro de esa asignatura en todos los modelos. ¿Queda entendida esta práctica? Esto va a ser en vivo, va a ser con participaciones únicas de cada una de las personas, las voy a ir registrando y vamos a tratar de tener un más íntegro que el de ayer. Entonces, Que se enojen, ¿no? sí,
Nuestro primer caso sería, yo lo voy a decidir, me gustaría que sea matemáticas. ¿Puedo participar? Claro que sí. Y nuestro segundo Fabiola Prudencio Vázquez. caso va a ser historia. Ya, Fabiola, adelante. Entonces comencemos con el primer caso. En las En la- matemáticas, dentro del conductismo, ¿cómo podríamos hacer? ¿Qué estrategia podríamos utilizar? Ese Yo es el objetivo. considero que todas las estrategias que se aplican ahora en las escuelas son conductistas, puesto que el docente es alguien que les da una cierta cantidad de datos, les enseña cómo manejarlos y luego el estudiante tiene que aplicarlos, estos conocimientos, en diferentes dificultades. Entonces es paso a paso, digamos, primero la suma, después la resta, después la multiplicación, después la división para hacer operaciones complejas. Entonces el conductismo es algo que se aplica desde hace mucho tiempo en las escuelas, ¿no? Es la forma en la que los niños aprenden, bueno, se podría decir que aprenden o repiten la misma forma de actuar del docente. Ya, Es pero siendo más puntuales, en este caso, estamos hablando de matemáticas, ¿cuál es tu estrategia para el aprendizaje mediante el conductismo? Es decir, ¿qué harías tú? enseñar paso a paso, por ejemplo, la suma, cuáles son las partes de la suma, cómo se llama el signo, cómo se llama el resultado y enseñarles este más este elemento tiene que añadirse a este y por lo tanto sale así. Y luego lo mismo, en la resta, sin embargo, pasa esto. Entonces se va mostrando los patrones para que los niños repitan, porque ese es el conductismo. Yo les enseño algo que yo sé y ellos lo tienen que repetir. Ya, no realizarías prácticas repetitivas. Sin embargo, Es no más, olvidando que se debe reforzar si en caso se responde bien o se debe imponer un castigo si en caso la respuesta que da el alumno es mal, ¿no? Dependiendo exacto, también. a eso me voy, ser más prácticos, exacto. Muchas gracias por la aplicación, por la participación. Entonces, Prudencio Vázquez, me decías Fabio. enseñar paso a paso Y ¿y qué luego te... ver el rendimiento del estudiante, de acuerdo a lo que yo le estoy dando, porque no le puedo exigir más de lo que yo le doy en el conductismo. Ya, de momento veamos esto, porque esto va a estar como material, por si acaso, para todos. Prudencio ¿Puedo? Vázquez, ¿cómo me dijiste, perdón, tu participación? Prudencio Vázquez, Fabiola Prudencio Vázquez, Fabiola, ¿de qué departamento eres? Chuquisaca de Sucre. Oh, qué gusto, Chuquisaca. Gracias, Fabiola. Ilse, en este conductismo, ¿no sería primero analizar el contexto en el que yo voy a dictar las clases para poder determinar el proceso y el rendimiento que pueda tener? Sí, hacer, una vez acabando lo vamos a volver a evaluar, ¿te parece? ¿Quién quiere De acuerdo. participar de momento en el cognitivismo para las matemáticas? Yo. Yo. Eh, Ah, Ya, tenemos a Andrea, luego Mónica, por favor. Mónica va a hacer el ya. constructivismo. Andrea, el cognitivismo, ¿cómo haríamos para realizar el aprendizaje? ¿Qué estrategia utilizarías? A mi punto de vista sería primero hacerles repetir, en este caso sería como la tabla de multiplicar, hacer que repita, y mientras va repitiendo, va aprendiendo, va memorizando. Y posteriormente le pregunto, ¿no? De qué manera está haciendo la multiplicación, cómo está memorizando. Eso sería para mí de manera continua. Ya, nuevamente díctame, por favor, que estaba más centrado en escucharte. ¿Me decías, Ya, Andrea? el ejemplo que pongo es de las matemáticas, sería lo que es la multiplicación. Le haría repetir, primeramente yo le explico cómo es la tabla de multiplicar, le hago repetir. A medida que el niño va repitiendo, va memorizando y aprendiendo. Y mientras el niño va haciendo eso, yo lo voy felicitando. Eso es lo que yo haría, ¿no? Y voy viendo el avance de cómo va la tabla de multiplicar, ¿no? Por ahí se ha quedado en la multiplicación del 3, le cuesta o le resulta mucho más fácil, ¿no? No, está perfecto,
Andrea, gracias. Vamos a continuar entonces. Mónica, adelante con el constructivismo. ¿Qué estrategia utilizarías para esta asignatura de matemáticas? Bueno, en los estudiantes, digamos, hacer grupos para, digamos, para que puedan demostrar qué están aprendiendo. Por ejemplo, digamos, cuando aprendemos fracciones, los chicos tienen que empezar, digamos, de cómo dividir, cómo poder partir en partes iguales. Todos los estudiantes pueden opinar y pueden dar su ejemplo de cómo hacerlo. Entonces, estas relaciones ayudan a que este tema del constructivismo se pueda desarrollar factiblemente. Ya, pero ten en cuenta que el constructivismo, acá tenemos justamente el concepto, ya es desafiar creencias previas e irnos un poco más a lo real. Entonces, es Listo. ser más aplicativo con el conocimiento, con el aprendizaje que hemos tenido. Entonces, a eso, ¿cómo es que tú realizarías tu estrategia nuevamente? Está bien, por ejemplo, me hablabas de las fracciones, pero quizás podríamos decir que agarraría a los estudiantes y les haría fraccionar alguna unidad de, qué sé yo, un saco de papa, digamos. O Ya. les agarro, ¿Puedo o les, aportar? o les Por doy una ejemplo, manzana y les hago partir en 4 para que vean las fracciones. En un momento Claro. más, por favor. Por ejemplo, Podemos digamos, participar. dividiendo una pizza, digamos, una pizza, fraccionarla en 8 partes y en esas 8 partes todos van a aprender, todos en conjunto. A eso me refiero. Listen, ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Se puede Mónica aportar? Chávez, Mónica, perdón. ¿Mónica qué? Mónica Chávez, ¿De qué departamento? La Paz, Un gusto, Mónica. igualmente. Andrea, ¿de qué departamento eres? Perdón, no te he notado. Andrea Erika Campero Claros de Cochabamba. Oh, gracias. Listen, Había ¿se un puede compañero que aportar quería... después? listen, Participar. Por si Tenemos acaso otro soy compañero Mónica que quería Chávez. participar. Inge, perdón. Por si acaso soy Mónica Chávez Beltrán. Ya, a ver, vamos a tomar orden entonces. acá. Podemos participar. Sí, sí. Buenas tardes, Inge, hemos levantado la mano. Igual, hemos levantado Exacto. ese Ya. respete. Vamos a organizarnos. Jacqueline va a hacer el socioconstructivismo de la misma asignatura. Luego tenemos a María del Carmen, Giovanna, Demi y Carolina. ¿No? ¿Carolina? Ah, bueno, no participa. Las 4 mujeres harían el segundo caso. Y luego lo vamos a resolver con participación de todos, ¿sí? Para poderlo corregir. Entonces, adelante, Jacqueline, para el socioconstructivismo en matemáticas. ¿Cómo lo harías? Gracias, Inge, buenas tardes. Bueno, como un ejemplo dentro de la referencia de la matemática, yo diría que es la interacción entre grupos de aprendizaje en cuanto a las matemáticas, en el socioconstructivismo. Perdón, nuevamente, me decías, Jacqueline, he perdido La interacción de grupos de aprendizaje en ejercicios de matemáticas. Un nombre completo, por favor. Jacqueline Espinosa Carrasco, La Paz. Ya, gracias, Jacqueline. Ahora vamos con historia. El orden que tenemos era María del Carmen, Giovanna, Demi y Carolina. Carmen, iniciemos con el conductismo. Luego van a haber otras personas que van a colaborar y van a corregir esto, si amerita corregir. Perfecto. Ok, buenas tardes, ingeniero. Si Buenas queremos tardes. enseñar historia bajo este enfoque conductista, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es, por ejemplo, dar una clase magistral, donde seamos los docentes que coloquemos los parámetros a partir, por ejemplo, de la participación de los estudiantes, darles la consigna, que ellos puedan responder tal y cual el docente lo pide, si pedimos un mapa conceptual, que lo pueda hacer según los lineamientos que pide el docente, ¿no?
Entonces, de tal manera que el estudiante va a saber que para participar tiene que levantar la mano, que el mapa conceptual que va a realizar sobre algún lugar tiene que estar establecido según los parámetros que da el docente y no salirse de estos parámetros, ¿no? Entonces, esto sería la parte conductual que hoy en día se está ocupando mucho en educación regular, especialmente, ¿no? Porque se deja de lado la creatividad mucho del estudiante y se dice, no, deberías haberlo hecho de esta manera, tal y cual te pedí. Ejemplo, recientemente ha pasado que se ha pedido a unos estudiantes realizar un mapa conceptual, pero ellos no podían usar su creatividad ni imágenes, solamente debería ser pura letras. Entonces, esto es una parte conductual, tal y como lo va a dar el docente. Este mapa conceptual, bueno, de todas las actividades que me has dictado, voy a rescatar el mapa conceptual. ¿Este mapa conceptual lo haría el docente? ¿Cómo lo haríamos? No, el mapa conceptual, el docente pone un ejemplo y el estudiante debe realizar tal y cual los parámetros que el docente envía. Ya, hasta ahí está bien tu idea, ¿o quieres anotar algo más? Sí, hasta ahí. Ya. De momento estamos hasta ahí, María del Carmen. ¿De qué ciudad eres, perdón? Santa Cruz. Gracias, María del Carmen. Adelante con la siguiente, creo que era Dami. O Giovanna. Buenas tardes, Inge. En el área de cognitivismo me tocaría. Disculpa. Sí, cognitivismo, exacto. Ya, para mí sería en esta área, por ejemplo, se trata de una organización, memoria, atención y tanto así un pensamiento crítico, ¿no? Sería una parte también explicar las causas, el desarrollo y consecuencias. Asimismo, también pidieron a los estudiantes elaborar un mapa conceptual para que puedan comparar este proceso, ¿no? Y así también comprende, procesa y estructura toda la información histórica en su mente. Ya. Pedir la elaboración de un mapa conceptual, permitiendo la retención de información. Ahí lo vamos a dejar, ¿te parece, Giovanna? Giovanna, ¿qué eres, perdón? ¿Tu apellido? Flores Núñez, Flores. ¿De qué ciudad? de Yacuiba, Tarija. Oh, qué interesante, Tarija. Ya tenemos 5 ciudades. Adelante con el constructivismo. Gracias, Inge. Gracias a ti. Dani, adelante. Buenas noches, ingeniero. Para el tema del constructivismo, si quiero que mis estudiantes desarrollen sus conocimientos a partir de la indagación, tal vez sería crear un cuestionario con preguntas puntuales que permita al estudiante indagar, ya sea por entrevistas o por recabación de datos en libros, y así pueda construir o pueda generar la información. Entonces, eso lo sintetizamos en qué frase o en qué estrategia. Elaborar. Elaborar un cuestionario guía. Cuestionario guía. A partir de. Esto sería a partir de qué. A partir de un tema que se esté tocando, ¿no? Digamos, vaya, no sé. No te preocupes, hasta ahí está bien, Dami. Dami Glenier. Sí. ¿De qué ciudad eres, perdón? De La Paz. Gracias, Dami. Adelante con el socioconstructivismo. Gracias, Licen. Bueno, siguiendo en la línea de Auswell, Piaget y Vygotsky, para enseñar la historia podríamos trabajar con el andamiaje, ¿no? O el aprendizaje situado. En este caso, yo haría, si son niños de primaria, trabajaría a través de un cuento, desarrollar, elaborar, ¿no? Desde su conocimiento, elaborar un cuento sobre la historia del Chaco. Estoy en Santa Cruz, ¿no? Entonces, primero elaboraríamos y a través del andamiaje, el docente va acompañando este proceso de construcción
de la historia, ¿no? Porque dices en el socioconstructivismo, dice partir de su realidad, de su contexto y su experiencia. Entonces, trabajaría con eso para seguir lo que es historia, ¿no? Aprendizaje situado y con andamiaje. Ya. Tu nombre completo, por favor, ¿lo puedes compartir? Carolina Frías de Santa Cruz. Carolina Frías. Listo. Gracias. Acá, no, gracias, Carolina, muchas gracias. Acá tenemos los dos casos que hemos visto con participaciones de todos. Y ahora, sin repetir, vamos a ver cómo podemos corregir, quizás mejorar cada caso. Por favor, los que quieran participar, adelante con su mano. Buenas noches. Hola. Para Levantando las manos, por favor. Los que ya han participado pueden bajar su mano. Muchas gracias. Tenemos a Álvaro, a Mirnita. Giovanna, ¿ya puedes bajar tu mano? Tenemos a Álvaro, Mirnita. No, nadie más. Y a Patricia. Ya, adelante, Álvaro. Toquemos el caso 1. ¿Cuál sería tu aporte en este caso? El conductivismo yo diría que fuera más teórico-práctico. En caso de las matemáticas, se le dice los pasos a pasos que tengan para desarrollar y ya los estudiantes ese mismo rato lo van a hacer. Ahora, al momento de revisar, tenemos que corregir errores haciéndoles notar cuál ha sido el error. Por eso el teórico-práctico, ¿no? Yo pienso que va por ahí el conductivismo. Vamos a ir corrigiendo ese mismo rato los errores o falencias que los estudiantes tal vez no han entendido o no han podido desarrollar por completo, ¿no? Sí, perfecto. Sí, yo creo que sí que va bien. Yo también voy a poner mi aporte acá. Yo pienso que dentro del conductivismo o el conductismo, decimos que son pasos cortos con refuerzo inmediato para evitar los errores. Lo que yo pienso es que deberíamos hacer una práctica repetitiva. ¿Esto por qué? Porque tenemos que impartir al estudiante esa secuencia, acostumbrarlo, mostrarle cómo esto va a funcionar. Solamente esto de momento. Entonces vamos a consolidar estos 3 pensamientos de momento, ¿sí? Adelante, bueno. Álvaro Cruz de Cochabamba, disculpe, ingeniero. Carlos. Carlos Cruz. Álvaro Cruz de Cochabamba. Ya, Álvaro Cruz. El siguiente, Patricia, Mirnita, adelante, te presentas con tu nombre, tu ciudad y continúa así con el cognitivismo. Sí. Mi nombre es Mirna Mamani, soy de Cochabamba. Para aportar al cognitivismo, más que todo sería fomentar el pensamiento, fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Más que todo que ya sea el problema que se vaya a dar en la cuestión de la materia de matemáticas, que sea más del entorno en donde viven, tanto sea primaria o secundaria, el entorno que ellos se presentan, porque prácticamente el enfoque cognitivo hace de que el estudiante se centre en la vida real, digamos, o sea, que sean problemas del entorno que tengan, ya sea ir a comprar a la tienda, o sea, analizar, ¿no? Y en cuanto eso también aporta a que ellos sean críticos. Sí, pero eso pienso que va más sobre todo con el constructivismo, porque ya vas impulsando al estudiante que ponga en aplicación los conocimientos que tienes. Básicamente en el cognitivismo lo que hacemos es generar o motivar un nuevo aprendizaje por parte del estudiante. No necesariamente tiene que ser real. Ya real va siendo en las siguientes etapas. Y en el último, como el socioconstructivismo, sí o sí tiene que tener interacción con su entorno. Entonces, yo pienso que tu aporte va más para el constructivismo, Mirna. Tal vez lo puedes modificar un poco, ¿te parece? Ahora. A ver, para el constructivismo. Claro, no cognitivismo. Para el cognitivismo. Sí, algo más que todo
con la retroalimentación que se da, ¿no? La reflexión en cuanto a los problemas que se pongan, ya sea, no sé, ir a comprar un helado, entonces, ya sea lo que ellos van a la tienda, entonces ya ven, van poniendo en práctica, ya sea cualquier suma, división, multiplicación, hace que analicen. Ya. Lo que yo pondría acá es mostrar un desarrollo de un tema en específico. Por ejemplo, el cálculo de un área. Les mostraría paso a paso cómo se calcula. No estoy calculando varias veces el área. Les estoy mostrando paso a paso cómo se calcula. Por ejemplo, para un triángulo, ¿qué parámetros deben tomar en cuenta? Hablo de los parámetros, les voy enseñando y cómo se hace el pequeño cálculo, por ejemplo. Entonces, una vez que yo les he instruido, les he mostrado, les permitiría realizar el cálculo a ellos solos. Gracias, Miriam. Sigue con la... Patricia, adelante con el constructivismo. Acabaremos rápido, yo creo que vamos a acabar matemáticas nomás. Buenas tardes. Bueno, mi aporte iba en el ejemplo concreto de historia. Estaba pensando que en el conductivismo, si se centra más en estos pasos cortos, sería, bueno, yo aplicaría la retención de datos, fechas específicas en las que mediante... Patricia, perdón que te corte. No creo que veamos más historia. Hagamos por lo menos matemáticas, ¿sí? En matemáticas, respecto al constructivismo, ¿te parece bien el argumento que han dejado? ¿Aportarías algo más en el constructivismo? Ten en cuenta que el conflicto cognitivo que tenemos en el constructivismo es desafiar las creencias previas y básicamente poner en práctica en la vida real. ¿Cómo tú aportarías a este caso? En ese específico, en ese ejemplo, claro, tiene que relacionarse con la realidad. Tal vez ellos traen esa confusión de las sumas quizás en el mercado, las que para un niño es confuso. Entonces sí, esto aplicaría directamente ahí, sobre todo las fracciones, la multiplicación y las, bueno, estos ejemplos matemáticos. Ya. El aporte que yo voy a poner respecto a las matemáticas, continuando un poco con el área, yo pondría a los estudiantes a medir objetos reales, ser más kinéticos, por así decirlo, que puedan ver el vaso de agua, que puedan ver el volumen, que puedan ver el área y puedan ver que lo que están viendo desde la teoría se aplica en la práctica. ¿Sí? Patricia, ¿cuál es tu nombre? ¿Completo? Sí, Patricia Sonia Paza Churata, de La Paz. Gracias, Patricia. ¿Alguien que quiera aportar a socioconstructivismo? Licenciado, por favor. Licenciado, en el constructivismo, Lice, buenas noches. Yo en mis clases, como paso con primero y inicial, siempre les hago la actividad de, digamos, como usted dijo, en el vaso. Yo siempre llevo una bolsa de leche, les hago medir en distintos vasitos, sea el más pequeño, más grandecito, en cuántos vasos nos sale de 1 litro. Y también les hago el peso y talla. Ellos ya saben cuánto miden, cuánto pesan. No sé si eso está bien, licenciado, para... Más que todo va por el constructivismo, ¿no? Porque están haciendo ya como una aplicación real del conocimiento. Pero dentro del socioconstructivismo, diríamos, ¿cómo lo aplicarías todo el conocimiento que ha ido viendo? Es decir, por ejemplo, yo a los estudiantes les hice calcular el área en la pizarra, les he mostrado cómo se calcula el volumen, etc. Dentro del constructivismo, como una estrategia tomada de que puedan medir objetos reales, que puedan tocar un vaso de agua, ver qué volumen tienen, graduarlo, ver los distintos volúmenes, las áreas. Pero ya para el socioconstructivismo, ¿qué yo haría yo dentro del entorno social que tenemos? Yo, por ejemplo, haría un ejemplo práctico. Les diría, vamos a pintar esta pared. Necesito que me calculen cuánto de pintura vamos a necesitar. Ya poniendo en práctica todos los conceptos que hemos visto. ¿Se dan cuenta?
En el Para caso del comprar, neoconstructivismo, licenciado, tal vez ¿Perdón? tendríamos que tomar, en el caso del neoconstructivismo, cuando se trata de hacer mediciones, por decir, estamos con el grupo de estudiantes y obviamente vamos a solicitar que todos participen en cuanto a quién tiene no la mejor estrategia, sino quién tiene una estrategia para medir sin la cinta métrica. Entonces ellos van a usar, uno va a usar sus manos, el otro va a usar los codos, el otro va a usar los pies. Entonces, miren, cada uno está utilizando una estrategia. Gracias a qué? A esa la intención que tienen de mostrar su estrategia para que otros puedan conocer también, que no se limiten simplemente a utilizar una cinta métrica como un objeto único, sino que hay una diversidad y distintas formas de medir algo, por decir, en el neoconstructivismo. Claro, básicamente los estás invitando a los estudiantes que apliquen todo lo que saben y se den los propios medios, ¿no? Para conseguir el objetivo. Y básicamente es eso también, porque estás haciendo de que puedan ser aplicado en un entorno real. Muchas gracias por tu participación. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, ya vamos a acabar la clase. Miriam Lorena Vargas, de La Paz. De mi Margarita Balboa, de La Paz. Ya, les estoy fichando para que no participen más. Y Licenciado, dar espacio a los quiero demás. hacer, por favor. Ya mañana vamos a seguir participando, no se preocupen. Ya se han anotado los que han participado hoy día y mañana vamos a seguir. Entonces, Licenciado, bajo ¿puedo este hacer un contexto... pequeño aporte? Gracias. Claro, adelante. Ya, en el socioconstructivismo yo estoy de acuerdo con la redacción que ya tenemos ahí, pero me gustaría aportar algo, ¿no? Ya que intentamos que el aprendizaje sea a través de la interacción social, posiblemente crear grupos no sea suficiente porque a veces los chicos les ponemos en grupo y cada uno va a hacer su ejercicio, ¿no? Entonces, para que exista esta relación social entre los chicos y específicamente en el área de matemáticas, a cada grupo, a cada integrante del grupo se le podría asignar, por ejemplo, un rol en específico, ¿no? Y así entre todos van trabajando con un mismo objetivo, no cada uno de forma paralela, digamos. Ya te estás adelantando bastante tú. Es donde asignamos los roles y realmente organizamos mejor una tarea. Sí, te has adelantado bastante. Está bien. No, gracias a ti, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Vamos a llegar a esto. Madaí Melanie Bocal, de Cochabamba. Ya, muchas gracias. Bueno, hemos tratado de construir una actividad bastante rápida, el tiempo no nos alcanza, les pido disculpas por excedernos, pero lo más importante es eso, ¿no? Participar y poner en práctica, porque vemos que esto no es hechicería, no es algo prohibido, simplemente requiere de poder practicar un poco más. Y al final tenemos esto, justamente como una pequeña reflexión de que los docentes como educadores somos diseñadores de experiencias bajo distintas modalidades, estrategias, herramientas, etc. Y esto los estoy dejando como un pequeño recuerdo para que puedan ver de que las teorías del aprendizaje no son recetas, son las herramientas de un arquitecto, en este caso nosotros, que vamos construyendo con cada herramienta que tenemos, con cada argumento y aporte que hemos ido dando. Es justamente ese el objetivo y yo pienso que lo hemos cumplido bien, porque todos nos hemos empezado a participar, hemos entrado más en contexto y estamos empezando a aportar mucho más, ¿verdad? Espero que de verdad haya sido de utilidad esta clase. Con esto hemos acabado la unidad 1, la introducción y los fundamentos, y desde mañana vamos a empezar a ver las didácticas, las herramientas, las estrategias. Vamos a empezar a expandir mucho más. Sobre todo vamos a retomar los entornos, los 4 entornos que habíamos hablado. Los centrados en el alumno, en el aprendizaje y los demás. ¿Sí? Muchas gracias y nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Muchas gracias, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Maciel, adelante, sigues con la mano levantada. Hasta mañana. Hasta mañana.